Buenas tardes, vamos a dar inicio al webinar Movilidad Sostenible en tiempos del COVID-19. En esta ocasión contamos con la participación de la ingeniera Jessie Vega, quien es ingeniera ambiental y geóloga y trabaja para el Centro para la Sostenibilidad Urbana. Entonces, sin más, les dejo con Jessie Vega. Jessie, me indica si necesita que le comparta la presentación. Voy a intentar compartirla de mi computadora y si vemos que hay algún problema con la conexión, mejor le digo que a Rebeca que la comparta. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de poder compartir junto con la Asociación Empresarial, Alianza Empresarial para el Desarrollo, un poquito de los conceptos de movilidad sostenible y sobre todo en tiempos del COVID que ha implicado para cada uno de nosotros reinventar la forma en la que hacemos negocios, pero también la forma en la que nos movemos. Quería así hacer la acotación de que esta presentación la hice basada en mi experiencia, no solo en el Centro para la Sostenibilidad Urbana, sino también considerando que durante este gobierno he asumido el reto de ser quien representa al sector de las personas usuarias en la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público, lo cual me ha permitido ampliar un poco más la visión más allá de la acción climática, que ha sido como mi experiencia profesional en el Centro para la Sostenibilidad Urbana. Entonces, espero poderles facilitar conceptos y herramientas que les permitan llevar o aterrizar mucho mejor los temas de movilidad sostenible en tiempos como este de emergencia nacional para cada una de sus situaciones, tanto personales como laborales, y también en las comunidades en las que ustedes se desarrollan como personas y también como empresas. Entonces vamos a iniciar con la presentación. La estructuré en tres partes. Una de la conceptualización o el marco teórico de lo que tiene que ver con movilidad sostenible. Otra parte de cómo nos está afectando el COVID, la forma en la que nos movemos y cómo eso redefine mucho las políticas que tenemos en los diferentes, para movernos en general en nuestro día a día, y una parte de contexto nacional que me parece súper urgente que todos conozcamos cuáles son esos proyectos de transporte público que están pendientes o que están por ejecución y que requieren una gran supervisión y monitoreo de parte de cada uno de nosotros para que se lleven a cabo de la mejor manera, considerando justamente todos los conceptos que vamos a ver durante la charla. Vamos a empezar con el tema de movilidad sostenible. Es un concepto que lo que nos hace o nos evoca es a entender el derecho que tenemos nosotros como personas de movilizarnos y transportarnos utilizando diferentes medios de transporte que sean seguros, saludables y amigables con el medio ambiente. Eso es lo que evoca el concepto en general. ¿Y qué significa? Significa para nosotros como Costa Rica cambiar justamente este paradigma de que le damos prioridad en la forma en la que nos movemos y nos transportamos al vehículo particular, a que este diseño de las calles prioriza justamente a que más bien sean más y más vehículos los que anden por esas calles y no precisamente otros medios de transporte y otras modalidades de desplazamiento que podemos tener como personas. ¿Qué sería el ideal? Como esta imagen, por ejemplo, donde tenemos justamente la priorización del peatón, donde tenemos otros medios de transporte no motorizados. Es el ideal, eso es lo que busca el concepto de movilidad sostenible, lograr cambiarnos este paradigma carrocentrista hacia un paradigma donde quien se traslada realmente son las personas, y las personas deberían poder caminar, poder utilizar la bicicleta si así lo requieren, poder utilizar el tren o el transporte público y en menor medida justamente lo que sería el vehículo particular. Y para eso la movilidad sostenible, así como los que trabajan en gestión de residuos saben que existe una jerarquía, en la movilidad sostenible existe otra jerarquía, que es la jerarquía de la movilidad urbana, donde prioriza el peatón, el medio de transporte que sería el caminar, el utilizar nuestras piernas, seguido de los ciclistas, luego el transporte público, luego el transporte de carga y por último el vehículo particular,
donde justamente lo más deseable es que en nuestra vida diaria nosotros podamos lograr hacer la mayor cantidad de desplazamientos, ya sea caminando o utilizando la movilidad no motorizada o el transporte público, lo cual igual significa un gran reto para nuestras ciudades por la forma en la que están diseñadas. Igual esto no hay que verlo o entenderlo como una jerarquía rígida, porque por ejemplo tenemos que entender, esto se relaciona mucho con los conceptos de lo que sería seguridad vial y toda la educación vial que deberíamos recibir desde niños, porque nosotros tenemos que ser muy conscientes del contexto o del tipo de usuario que estoy siendo en la vía, dependiendo justamente del medio de transporte que estoy utilizando. Porque entonces, por ejemplo, si yo soy un peatón que estoy cruzando, voy a cruzar una vía, pero a mitad de la acera, la prioridad en este caso sigo siendo yo, pero yo debería poder visualizar cuáles son los automóviles que están pasando por esa carretera y asegurarme de que no va a pasar nada para yo cruzar, porque la prioridad la tengo yo como peatón si cruzo, por ejemplo, en las esquinas. Entonces, esto es muy importante para que no entiendan que es como un concepto súper rígido, sino hay que también aprender a ubicarse cuál es el usuario que tengo en un contexto determinado y sobre todo a seguir las pautas de seguridad vial y educación vial que desde niños deberíamos aprender. Que eso es uno de los grandes retos que tenemos, de hecho, en este proceso de aprender. Y el enfoque de la movilidad sostenible, o cuando trabajamos movilidad sostenible y transporte sostenible, se enfoca en tres principios o tres grandes paradigmas. Uno es evitar, luego cambiar y luego mejorar. Entonces, el punto de partida, por ejemplo, vamos a usar el ejemplo de la imagen. Aquí tenemos a una mujer, digamos, o a cualquiera de nosotros que decir dónde va a tener su casa, dónde va a poner su casa. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es, mediante un enfoque de evitar, es lograr, idealmente, poder trabajar cerca de donde trabajamos, para que así nuestro recorrido los podamos priorizar justamente en bicicleta o caminando o utilizando el transporte público y en menor medida el vehículo particular. Luego de que yo ya logré vivir cerca de donde trabajo, tendría que hacer un análisis de justamente cuáles son esos medios o modos de transporte que yo utilizo diariamente y en la medida de mis posibilidades, de una gran cantidad de condicionantes que ahora vamos a ver más adelante, identificar en qué momentos de mi vida diaria podría caminar más o podría utilizar más la bicicleta o podría, por ejemplo, utilizar más el transporte público. Y así y en el último caso, si yo tuviera que realmente utilizar mi vehículo, tratar de mejorarlo en el sentido de utilizar la mejor tecnología posible de combustión o ahora que estamos hablando de movilidad eléctrica, entonces hacer ese cambio a vehículo particular eléctrico si las posibilidades así lo permiten. Pero esto sería lo último, que creo que es algo muy importante porque muchas veces, o hemos visto mucho en la opinión pública y demás, que se está priorizando mucho todo lo que tiene que ver con la movilidad eléctrica y demás, pero acá el reto que tenemos es que nacemos con vehículos eléctricos en una calle donde, por ejemplo, no tengamos aceras para caminar. Entonces tenemos que priorizar muy bien cuáles son los temas urgentes y que todo vaya de la mano, pero con la secuencia, digamos, lógica y más racional apropiada a los principios de movilidad sostenible. ¿Cuáles son estos principios de la movilidad sostenible? Son 8 principios diferentes. El primero justamente es caminar. Caminar, ¿qué significa? Esto va muy relacionado con todo el término de planificación urbana y la forma en la que disponemos y estructuramos nuestras diferentes ciudades. Caminar significa desarrollar barrios y comunidades que promuevan caminar, acortando los cruces entre vialidades. Por ejemplo, los que conocen el centro de Alajuela, ustedes ven que en los puntos donde las personas cruzan se ha hecho un diseño de las aceras de manera que se pueda tener los peatones se desplacen la menor cantidad posible cuando tienen que cruzar de una esquina a una esquina. Y enfatizando el tema de la seguridad y la convivencia del peatón, porque la decisión de poder caminar en una ciudad va muy relacionada con qué tan seguro y cómodo me siento yo caminando en esa ciudad. Por ejemplo, podemos tener una gran acera y una acera muy, muy bien diseñada y demás, pero si esa acera no tiene, por ejemplo, un arbolado urbano que me genere sombra o algún tipo de infraestructura que me genere sombra, muy posiblemente no la vamos a poder desarrollar, no la vamos a aprovechar caminando como se debe. El segundo tema es el pedalear, o el segundo principio es justamente pedalear, que tiene que ver con poder diseñar nuestras ciudades y nuestra infraestructura para convivir con la bicicleta. Darle la oportunidad a las personas que desean movilizarse en bicicleta de tener las condiciones mínimas justamente para
poder hacer uso apropiado de la bicicleta. Esto llámese con los parqueos que deberían tener para brindarles justamente seguridad, pero también en muchos casos duchas, por si yo soy un colaborador que viajo de la casa al trabajo en bicicleta, entonces poder tener las condiciones de asearme para luego ponerme la ropa de trabajo y poder realizar mi jornada laboral. El tercero tiene que ver con conectar. Nada hacemos con tener ciclovías aisladas, con aceras aisladas, si estas no están, y hay carreteras aisladas, por así decirlo, si estas no están conectadas y conectadas con cuáles son los desplazamientos más normales que hacen las personas en nuestra ciudad. Para esto es muy importante conocer cuál es el origen y el destino de los viajes que realizan las personas, y el instrumento de tener encuestas origen-destino de nuestras ciudades actualizadas es algo que es vital para trabajar el tema de movilidad sostenible, no solo a nivel de ciudad, sino también a nivel de empresa. El cuarto tema tiene que ver con transportar. Si nosotros queremos hacer una priorización del transporte público, este transporte público tiene que ser de calidad y que me conecte realmente con los desplazamientos que yo hago, porque si no, siempre voy a preferir justamente la comodidad de tener un vehículo particular, o en algunos casos preferir usar la bicicleta justamente porque tengo una autonomía que no me la permite la calidad de transporte público que tenemos en nuestras ciudades, que de eso vamos a hablar ahorita más adelante. El quinto punto, el quinto principio tiene que ver con mezclar. Mezclar significa que en nuestra ciudad, independientemente de si estemos ahí laborando o trabajando, nosotros deberíamos tener todos los tipos de uso de suelo o facilidades que nos permitan desarrollar nuestra vida diaria. Es decir, que donde yo vivo también pudiera ir a trabajar, que también tenga la panadería cerca, el centro comercial cerca, la zapatería cerca, el centro médico cerca, las escuelas, los hospitales, todo cerca, para que así se favorezca justamente que yo pueda caminar y disfrutar esa ciudad antes de disfrutarla dentro del carro, que en buena teoría no la estamos tan disfrutando si priorizamos justamente el uso del automóvil en todos estos procesos. El sexto principio tiene que ver con los temas de compactar, es decir, lograr que nuestro desarrollo urbano sea más compacto, focalizando las viviendas y los centros de trabajo, porque lo que ha pasado en la forma en la que nosotros pensamos y hemos desarrollado nuestras viviendas históricamente en Costa Rica, y perdón, no solo nuestras viviendas, sino nuestras ciudades, es que nuestra ciudad no se centra y no es como, por decirlo así, un círculo compacto que realmente representa lo que es San José, Alajuela, Heredia, sino se ha ido expandiendo de una manera descontrolada. Entonces esto lo que me genera, asociado a los principios de movilidad sostenible, es una mayor cantidad de desplazamientos y una mayor eficiencia en el uso de los recursos, en el uso de los viajes, en el uso del combustible que le agregamos a cada uno de los vehículos, y eso repercute claramente en nuestra calidad de vida. El séptimo punto, muy relacionado con compactar, significa condensificar. Si nosotros, por ejemplo, queremos mejorar nuestro sistema de transporte público con, por ejemplo, el tren eléctrico de pasajeros o un sistema de autobuses que realmente sea robusto y adecuado a nuestras realidades, necesitamos tener la capacidad de contar con la cantidad de gente que se requiere para hacer este tipo de modos de transporte factibles desde el punto de vista económico. Y sobre todo, más considerando que nuestro sistema de transporte es un sistema de transporte que trabaja al costo. Eso quiere decir que trabaja con lo mínimo, y la tarifa que le pagamos al bus, al taxi, al tren, depende claramente de cuánta es la cantidad de gente que se sube a cada uno de esos medios de transporte. Entonces es un reto lograr tener la densificación de nuestras ciudades para ser factible y atractivo este tipo de inversiones. Y el octavo principio de la movilidad sostenible tiene que ver con cambiar. Cambiar, que va a ser una responsabilidad muy individual de qué yo puedo hacer, pero también una responsabilidad muy colectiva. Y acá, por ejemplo, en la definición que les pongo, se apega mucho a la responsabilidad municipal y a la responsabilidad del gobierno central de cómo hacer para justamente no hacer atractivo el usar el vehículo particular en nuestros diferentes entornos urbanos, con temas de restricción vehicular, con limitar la cantidad de espacios que hay para parquear en nuestras ciudades y que ese espacio se pueda destinar para aceras o para ciclovías o para espacios de convivencia con las personas. Claramente esto hay que considerarlo con todos los protocolos y demás salvaguardas que ahora tenemos que considerar en un estado de emergencia como el que tenemos actualmente. Y
Esto era como el ideal, esos principios que nos dicen cómo deberíamos trasladarnos y movernos en nuestra ciudad igual, pero ¿cómo estamos? Entonces les voy a presentar un poco del cómo estamos en nuestras ciudades basado en un estudio que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo en conjunto con el MINAE en el 2017 que se llama el PIMOS, que se llama el Plan Integral de Movilidad Urbana. Y voy a decir esto para que les quede como lo más claro posible, y algo que tenemos que entender es que el PIMOS es una fuente de referencia muy importante para nosotros porque es la última o la más actualizada encuesta origen-destino del gran área metropolitana de San José que tenemos, pero lastimosamente por un tema de cómo se sienten parte las diferentes instituciones de gobierno en estos procesos, el PIMOS no fue, digamos, aceptado por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Sin embargo, yo les voy a presentar justamente qué es lo que dice el PIMOS, porque sí representa una fuente bibliográfica muy importante para nosotros para mostrar cuál es el estado real de movilidad sostenible de nuestras ciudades. Entonces, ¿cómo estamos? Tenemos una gran cantidad de diferencias en términos de las 3D urbanas, que se llaman justamente la densidad, la diversidad y el diseño. La densidad de la población que nosotros tenemos en el área metropolitana no es justamente la ideal para ser atractivos. Muchos procesos de eficiencia en los sistemas de transporte público, y eso también repercute en que tenemos que invertir grandes cantidades de dinero en justamente lograr satisfacer las necesidades de servicios públicos en nuestras poblaciones. Tenemos un reto en lo que es la diversidad. Si ustedes pueden ver, lo verde es donde vive la población en este grafiquito, el de la izquierda, y en el de la derecha es donde están los empleos. Entonces, el principio de que deberíamos trabajar vivir cerca de donde trabajamos, no lo estamos cumpliendo, y eso también pasa por un proceso de justamente de atracción de inversión en las diferentes ciudades, y que no solo el empleo se concentre justamente en las grandes ciudades donde siempre tenemos como esa mayor oportunidad. Y hay un gran reto en términos de diseño que cualquiera de ustedes me lo puede ejemplificar con N cantidad de razones y fotografías e imágenes. El reto de poder caminar nuestras ciudades pasa por un tema de que tenemos obstáculos en la vía, en las aceras. Nuestras aceras, de acuerdo a la ley, deberían tener por lo menos 1,2, entre 2 a 6 a 1,6 metros de ancho disponible para yo caminar. Llámese si yo soy un peatón con una persona sin ninguna condición de discapacidad, pero si fuera una persona con una condición de discapacidad, igual debería poder transitar esas aceras, y todos sabemos acá que tenemos una reto en ese sentido. En el tema de justamente el diseño, de priorizar mediante un diseño de calle completa que todas nuestras vías sean apropiadas para los diferentes usuarios, y que no se sienta que yo como conductor estoy atropellando al ciclista justamente por un mal diseño. Esos son parte de los retos que tenemos, y algo muy relacionado también en la parte de diseño a la seguridad y la iluminación de todos los espacios para hacerlos caminables y transitables en los diferentes modos de transporte. Otro gran reto que tenemos es que nuestra forma de movernos no está centralizada solamente en San José. Nosotros nos movemos por muchas ciudades y hay muchos focos de atracción de justamente los desplazamientos de las personas. Entonces, por ejemplo, en la encuesta origen-destino que se hizo para el PIMOS, la gente se mueve el 23% para San José Centro, pero hay un 18% de la población que se mueve hacia San Pedro Curriabat, un 17% hacia Guadalupe Moravia, un 16% Uruca, y en menor proporción todo lo que tiene que ver con San Francisco y Desamparados. Pero esto lo que nos indica es que hay diferentes modos o focos que concentran los desplazamientos y las razones de viaje de las diversas personas, no necesariamente San José. Y esto es algo importante que lo vamos a dar ahí para luego ver más adelante un tema de justamente cómo hemos planificado todo el transporte a partir de que todos los viajes en transporte público siempre lleguen y se conecten a San José, que es uno de los grandes retos que tenemos, que es justamente el sistema de transporte radial. Todos nuestros viajes en temas de transporte público, si lo quisiéramos priorizar y hacerlo de calidad para todos los demás, están priorizados a que todos lleguen en San José. O sea, todos necesitamos llegar a San José si quisiéramos usar el autobús para podernos movilizar hacia otra ciudad. Aunque vimos anteriormente que no necesariamente yo necesito viajar para llegar a San José para llegar al destino final de mi viaje, que eso es uno de los grandes retos que tiene el sistema de transporte público actualmente en Costa Rica.
Tenemos también el tren que el PIMO lo identificaba como un tren con bajos niveles de seguridad, pero con un alto potencial, porque es la columna vertebral de nuestro sistema de transporte. Lo atraviesa totalmente nuestra gran área metropolitana y el tema de seguridad claramente es vital, porque no es un secreto para nadie que en tiempos pre-COVID viajar en el tren era un atentado para la seguridad de cualquier persona, máxime si usted tenía que viajar prácticamente de pie en la puerta que ni siquiera tiene puerta, digamos, del tren. Entonces es súper importante darle prioridad a un medio de transporte como el tren porque tiene las condiciones para convertirse en un gran medio de transporte para nuestra ciudad y pues sobre todo para la gama. Y conectar justamente esos nodos de transporte principales que vimos en las diapositivas anteriores. El tema de un sistema de buses desintegrado y con falta de información y control. Es un poco absurdo pensar que en el 2020 nosotros no podamos saber para dónde va el bus o si voy para un lugar, a dónde tengo que tomar ese bus. Y la única manera de que yo sepa cuál bus tengo que tomar sería preguntarle a la gente que usualmente hace ese recorrido para saber justamente los horarios del bus, porque no hay una página web que me diga dónde están los horarios del bus, por ejemplo. Y algo muy importante es esta acá que ustedes ven en el gráfico, el tiempo promedio de viaje. Si yo soy un no motorizado, digamos una bicicleta, duro alrededor de 11,9 minutos en mi viaje. Pero si yo utilizo el autobús, yo duro 35 minutos en el autobús en promedio en San José, pero duro otros 45 minutos, por así decirlo, en un tiempo entre el transbordo, entre que camino a la otra parada para tomar el bus y entre que espero al otro autobús que tengo que tomar. Entonces, eso hace que el tema de priorizar el transporte público para cualquier persona que tenga que usarlo, realmente quien lo usa es porque no tiene otra necesidad, o sea, no tiene la posibilidad de tener una moto o no tiene la posibilidad de tener un automóvil, con los cuales ambos medios de transporte igual siempre llegaría más rápido que el bus. Y un poco, el gráfico acá es un poco como las distancias que se recorren, donde obviamente el tren es quien recorre una mayor distancia porque tiene la capacidad de conectar a una mayor velocidad y abarcar una mayor distancia. Y todo esto repercute en que en una calidad de vida, que el PIMOS la había estimado en una pérdida de la calidad de vida que equivale económicamente a unos 2.861 millones de dólares anuales, que se distribuyen en emisiones de gases de efecto invernadero, en temas de calidad del aire, en ruido, en siniestros y en un tema de congestión. Y como pueden ver, esto fue en el 2000, estos cálculos fueron en el 2017 y en el 2018 el Estado de la Nación igual hizo sus cálculos y estimó que alrededor de un 3,8% del Producto Interno Bruto del país se pierde, digamos, o es un costo para los trabajadores, justamente empresas, por todas las externalidades que provoca un sistema de transporte ineficiente en general. Y sobre todo estos costos son mayores para San José, Desamparados, Alajuela, Heredia, Huicochea, Cartago, La Unión y Cabronado. ¿Y cuáles son, si tenemos que sintetizar un poco, los retos que tenemos en todo este proceso para hacer nuestras ciudades, nuestras empresas y nuestro entorno más desde un enfoque de la movilidad sostenible? Un tema de acceso a la información, para dónde va el bus, quién toma las decisiones respecto al transporte público. Esa información no está tan accesible a la población en general y todavía existe realmente vacíos respecto a cuáles son los procedimientos para pedir un cambio de parada, por ejemplo, cuáles son los procedimientos si yo quisiera que el bus pase una mayor cantidad de horarios. Toda esa parte de la información todavía está deficiente. El tema de cobertura, porque como lo vimos, yo igual tendría que tomar el bus de San José, bajarme en San José, caminar y tomar el bus de San José a Curridabat. No existe la alternativa de que yo pudiera tener un sistema integrado y no bajarme del bus, por ejemplo. Un tema de calidad, porque lastimosamente nuestro sistema de transporte público no prioriza la calidad. De hecho, yo hago mucho énfasis en esto porque cuando estoy a hablar a todos los tomadores de decisiones en temas de transporte público en el país, siempre dice los usuarios. Los usuarios es una palabra bien ambigua que me hace referencia a una gran cantidad de gente que podría ser cualquier gente, pero yo no la estoy caracterizando y no le estoy dando como esa condición humana. Y aparte es una palabra masculina y resulta que quien más utiliza el sistema de transporte público de Costa Rica son justamente las mujeres.
porque por todo el tema que podemos hablar acá de género, las mujeres son quienes tienen menor acceso, digamos, a un privado, y entonces prefieren o no tienen otra opción más que tomar el transporte público que tiene el país, con todas las deficiencias que hemos hablado, y por qué priorizo muchas de las opciones. Hay un gran reto en temas de intermodalidad, en reconocer que para poder favorecer la movilidad sostenible en nuestras ciudades, nosotros debemos reconocer que las personas pueden desplazarse en diferentes modos de transporte. Entonces, si yo pudiera trabajar o viajar de mi casa a la parada del tren en bicicleta y poder dejar ahí mi bicicleta parqueada segura y de ahí tomar el tren y irme al trabajo, esa parte, ese es el poder dejar la bicicleta en el tren, o poder llevar la bicicleta en el tren, o poder llevar la bicicleta en el autobús. Es un reto que todavía tenemos como un país y que no está definido. De hecho, es bien complejo, porque para junio de este año bueno, junio que ya está terminando, se debió tener justamente el reglamento que facilite la intermodalidad del transporte público en Costa Rica, y todavía está pendiente. También pasa por todo el tema de accesibilidad, de realmente son accesibles nuestras tarifas de autobús, por ejemplo, para la diferentes diversidad y condiciones sociales que tenemos en nuestra ciudad, y un tema claramente de ordenamiento territorial para poder poner en práctica todos los principios de la movilidad sostenible, sobre todo lo relacionado con el uso de suelo mixto y el diseño de calle completa en aquellas calles no solo nacionales, sino también cantonales. Y entonces, esta es como la introducción un poco de cómo estamos y cuáles son los principios de la movilidad sostenible. Y ahora, a todos esos retos que yo les he comentado, le sumamos una capa de complejidad que se llama el COVID-19, y cómo esto afecta la forma en la que nos desplazamos. Sobre todo porque entonces, como hay una enfermedad, por así decirlo, ese virus que nos puede atacar a cada uno de nosotros, la sensación de seguridad que se tiene al usar el transporte público, por ejemplo, o la bicicleta, considerando que quizás no tenemos las mejores condiciones de infraestructura para usarla, hace que más bien todos estos principios de la movilidad sostenible hayan quedado un poco como suspendidos en el tiempo y a la espera de qué es lo que pasará, cuando en realidad lo que deberíamos hacer es que esos principios aprovecharlos en este periodo de la pandemia, pero claro, con protocolos de desinfección, y que sean un transporte realmente limpio en todo el sentido de la palabra, para que así la gente tenga la necesidad, o sea, no se sienta inseguro al utilizar el transporte público. Algo también importante mencionar en este tema es que realmente no se han hecho, los estudios que se han hecho no han identificado en los diferentes países de que realmente los clústeres por enfermedades se den por utilizar el transporte público. Están más relacionados justamente con el contacto directo con los fluidos corporales, la saliva, digamos, de una persona infectada con otro tipo de sus personas dentro de la burbuja social. Ese tipo son los clústeres, no necesariamente un tema de transporte público, pero justamente dadas las limitaciones que hemos tenido en temas de transporte público a nivel del país, hace que nosotros como país realmente nos falte mucho para poder ver este estado de emergencia nacional como una oportunidad para favorecer el transporte público y la movilidad no motorizada, que sería caminar y utilizar la bicicleta. Entonces, nada más recordarles en este tema que tenemos 4 fases cuando tenemos una crisis epidemiológica, y entonces la primera fase es la contención, donde aparecen justamente los primeros casos. El segundo es la fase de dispersión comunitaria y contención comunitaria, que nosotros nos encontramos ahí todavía entre la 1 y la 2, para que también vean como la línea de tiempo, todo lo que nos falta en este proceso de emergencia nacional y por qué es importante tomar todas las previsiones del caso. Y luego iríamos a una fase 3, donde ya hay como una dispersión epidémica y una transmisión sostenida. Y por último, una fase 4 de relajación, donde sea como que el virus ya nos es un poco más normal y está más presente en el aire y somos un poco más, ¿cómo podríamos decirlo?, menos vulnerables a él de alguna otra manera. Pero entonces nosotros todavía nos encontramos en ese paso entre la fase 1 y la fase 2. De hecho, como si ustedes vieron ahorita, todavía en Pava, ni siquiera el muestreo que se hizo definió que todavía no estábamos en una dispersión comunitaria. Entonces, básicamente, todavía estamos en una fase 1, medio 2, que implica todavía
muchas de las acciones en temas de transporte y movilidad sostenible van a ir hacia la contención, hacia el evitar de ese marco de pensamiento que tenemos que tener. Entonces, justamente, cuando nos encontramos el COVID, lo que hay que hacer es aplicar el mismo paradigma de evitar, cambiar y mejorar. Evitar justamente los viajes no indispensables y priorizar sistemas de transporte de trabajadores y bienes, por ejemplo, las cosas que son meramente esenciales para nuestra supervivencia. Ahí pasa también por el tema de cambiar, promocionar el transporte público limpio, como les decía, que eso es un gran reto todavía para nosotros como país, el ciclismo urbano y la caminabilidad. En el ciclismo urbano tengo que comentarles que realmente es una lástima que de parte de los colectivos urbanos sí se hizo toda una gestión para lograr tener por lo menos ciclovías temporales en las partes de nuestras ciudades donde así lo permitían, pero justamente esas autoridades no permitió que eso se pudiera llevar a cabo, y a eso le suma que hicieron que se desvirtuara un poco el uso de la bicicleta como un excelente medio para favorecer el distanciamiento social durante por el tema de mejorar la calidad y el rendimiento de los servicios de transporte esenciales. Y en ese mejorar nosotros tenemos un gran reto, porque ¿qué ha pasado? Ha pasado que realmente las personas empezaron a dejar de usar mucho el transporte público, antes mejora justamente del sistema de transporte público en general, porque depende justamente de cuánta es la cantidad de personas que se suben al bus. Un poco en evitar, ¿qué podemos hacer? Y en la combinación evitar-cambiar, que serían las barreras y las restricciones, un poco la diferenciación entre el transporte esencial y no esencial, todo lo que hicimos en restricción vehicular, y todas las políticas de trabajo y horarios flexibles, por ejemplo. En el tema de cambiar y mejorar, justamente desde la parte de ingeniería de planificación, ciclovías, seguros para mujeres y niños, por ejemplo, reubicación de zonas de carga y descarga de bienes, y un tema de calidad del servicio de transporte público, o sea, mejorar los protocolos de frecuencia, limpieza y desinfección que realmente sean tangibles para la población que utiliza ese tipo el servicio de transporte público, el tema de promover la intermodalidad, y un tema también de manejo de demanda del transporte público, si se puede. De hecho, lo que se hizo durante la fase 1 de la parte más de contención fue permitirle a los operadores que sí eran como el servicio normal en las zonas de alta demanda, y cuando ya eran en periodos valle sí se podía reducir hasta un 20% la cantidad de servicios que daban durante el día. Y un tema de mejorar, que para nosotros debería ser una prioridad, y es todo el acceso a la información que tenemos hacia las personas usuarias. Campañas masivas de comunicación, justamente esto que les mencionaba, el manejo de la demanda, saber cuáles son los horarios en que están funcionando cada uno de los servicios, el acceso a la información y los datos abiertos, y acuerdos de cooperación entre diferentes modalidades de transporte en el caso de que eso se den acá en el país. Y un poco para ir finalizando, porque la charla es un poco de entre 45 y 50 minutos, quería de qué nos espera, porque este COVID-19 vino digamos que a complicar todo el panorama nacional en temas de inversión del transporte público, justamente porque ahora no lo estamos viendo como una necesidad, pero tenemos que empezar a planificar o pensar hacia futuro de cuál realmente es como la sociedad o la ciudad que queremos desde el punto de vista de la movilidad y el transporte sostenible. Y es súper importante que nos empapemos de justamente cuáles son esos proyectos que están y que tienen que darse en temas de transporte sostenible con COVID o sin COVID, y que están algunos sí están dentro de la opinión pública y de lo que se comenta actualmente, como por ejemplo el primero, que es el tren eléctrico, pero hay otros que no, y que no los estamos discutiendo y no se está viendo la urgencia de hablar de esos temas. Entonces, el primero es justamente el tren, que el tren tiene ya un estudio de factibilidad muy bien hecho y ya se han esmerado en justamente tener cuáles son los beneficios del tren eléctrico de pasajeros, pero también debemos ser muy cuidadosos de justamente cuál es la información que se da y cuál es, si vamos a invertir, que invirtamos de la mejor manera en temas de transporte público. Y acá creo que Amelia Rueda en esto sí hizo un buen ejemplo de
de periodismo y comunicación en temas de qué es lo que está faltando en el tema justamente del tren. Hay un gran reto en temas del transporte público y del tren, en que el estudio de factibilidad dice que vamos a tener una tarifa única para pagar, para usar el tren. Eso realmente no se tiene una información definitiva, la forma en la que tenga. Sobre todo porque una de las razones en que ellos están diciendo para llegar a una tarifa de unos que les fije una tarifa, digamos, deberíamos pedir todos los estudios necesarios para que eso es posible. Y creo que el otro tema es que han hablado mucho es el tema de los subsidios. Realmente el proyecto del tren está pensado para que el Estado pague parte de los costos, y eso es una, vamos a ver, el transporte público, la cantidad de personas que se suban y que todos nos paguemos, y ahora vamos a proponer que el Estado pague o soporte parte de esos costos del transporte público, pero entonces necesitamos saber de dónde van a venir estos fondos, más considerando toda la situación, toda la situación fiscal y toda la situación de impacto económico que vamos a tener durante el COVID-19. Otro gran reto que tenemos, o de los otros proyectos que están en discusión, es el tema de la sectorización. La sectorización de las rutas, que significa que, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de la ruta de San Pedro Curridabat, donde ahí usualmente pasa lo que pasa en la figura en la parte 1. Una gran cantidad de rutas de transporte público, de buses, una gran cantidad de unidades haciendo el mismo recorrido, solo que desviándose para transportar personas hacia comunidades específicas. Entonces, la sectorización lo que busca es que haya rutas secundarias que alimenten un muy buen servicio de buses principal, y así reducimos o quitamos esa cantidad de buses que transitan diariamente en nuestras ciudades. Este es un proyecto que lleva gran cantidad de años tratándose de implementar, y bueno, en la buena teoría, y con este gobierno sí se espera lograr la mayor cantidad de avance en este proyecto, pero entonces esto implica que tenemos que estar muy pendientes de justamente de cómo avanza estas negociaciones y este tipo de procesos. Y la sectorización implica hacer esto, de priorizar justamente las vías y tener troncales y rutas secundarias en estos diferentes sectores. Si va a Santo Domingo, que ya va avanzado, Moravia, Paracito, que ya ahorita pronto se termina, digamos, como el sector o el tema del carril exclusivo, que es la primera intervención que se hace cuando hablamos de sectorización, que próximamente va a estar el carril exclusivo de Paseo Los Damas, que va a ser como la conexión hacia el centro de San José. El tema de Guadalupe Coronado, San Pedro Curridabat Tres Ríos, que ese también ya va avanzando, y próximamente va a haber un carril exclusivo de lo que sería de Muñoz y Nane a La Galera. El suscriptor San Francisco, que ese también ya va empezando, el suscriptor Desamparado, donde no hemos avanzado todavía realmente, Paso Ancho San Sebastián, donde todavía se está en proceso y no se ha avanzado mucho, Atillo La Jolita, donde todavía estamos en veremos, justamente porque tendería a pensar que es porque en las vías principales de estos sectores todavía se están haciendo muchas intervenciones de infraestructura vial que se requieren antes de poder priorizar el transporte público en esos sectores. El sector Pavas, que ya tiene como el estudio de vialidad necesario para implementar por lo menos el carril exclusivo. Escazú Santana, que todavía está en proceso. Uruca Heredia Sur, todavía está en proceso. Y el sector central, que sería como el último a trabajar y que todavía también está en proceso. De momento solo esa pequeña parte de Paseo Los Damos ya está como aprobado para implementarse. Y justamente un poco como el resumen es el de Desamparados, que realmente es el que lleva menos, uno de los que llevan menos avance. Lo que implica la sectorización en general, a grandes rasgos, es un 85% menos de rutas pasando o ingresando a San José, de manera que solo lleguen justamente las troncales. Y eso reduce entre de 34 rutas a 5, digamos, las que llegarían al centro de San José. Menos buses y, en buena teoría, un aumento, una reducción del tiempo de viaje para así acortar esos 45 minutos de tiempo de espera
y de traslados que yo tengo de cambiarme de un bus a otro, que vimos anteriormente. Y justamente se reducirán, de aquí lo que se estima es que se reduzcan alrededor de 55 a 35 minutos los trayectos más largos, que esperemos que así sea, pero entonces es súper importante que estén al tanto de cómo avanzan estos procesos, porque de hecho, en buena teoría, para cuando termine este gobierno, todos esos sectores deberían estar implementados. Así fue como los planes que se establecieron al inicio del gobierno, entonces hay que darles seguimiento. ¿Y por qué es importante la sectorización? Porque el 2021 vencen todas las concesiones de buses y entonces las nuevas concesiones de buses deberían ser capaces de funcionar bajo este nuevo modelo de sectorización. Y eso significa que los concesionarios de buses tienen que ponerse de acuerdo para operar como sector y como consorcio y no como un montón de empresas individuales. Entonces, ¿cómo avanzan esas negociaciones? ¿Cómo se está haciendo? Eso es parte de lo que tenemos que presionar desde la sociedad civil y desde los diferentes ámbitos en que nos desarrollemos, porque el tema del transporte público es un tema que nos impacta a todos. Y para eso la ruta crítica establece estos 7 diferentes pasos. El primero es que existe un programa o sistema integrado de transporte público de la GAM, porque todo lo que yo les he mencionado de retos que tiene el transporte público y la movilidad sostenible de Costa Rica, ya lo identificó la Contraloría General de la República en 2 informes que hizo en noviembre y en diciembre del año pasado. Y le pidió al Ministerio de Obras Públicas y Transportes que hiciera o que tuviera realmente un programa que demuestre que hay un sistema integrado de transporte público en el gran área metropolitana. Sumado a eso, para que las concesiones bajo una modalidad de sectorización puedan funcionar lo mejor posible, tiene que pasar por un tema de reformas legales, sobre todo para que puedan funcionar como sectores, como consorcios, y una reforma legal que también es muy necesaria es que si queremos buses eléctricos, para que se puedan financiar buses eléctricos, las concesiones no pueden ser por 7 años, sino deberían ser un poco más para que pues, se pueda dar como la amortización de la deuda. Y esta es una discusión que todavía casi que me atrevería a pensar que no está iniciada, pero realmente no se han empezado a hacer como las acciones necesarias para implementarla. El tercer paso son los refrendos 2014-2021. Aunque no lo crean, todavía las empresas de buses que están operando actualmente no se les ha como terminado de aprobar el contrato de concesión, que más bien ya está por vencer. Entonces, para poder hacerles uno nuevo o rehacer las nuevas concesiones 2021, necesitamos que esos contratos que ya están por terminar estén realmente aprobados, y eso todavía falta más o menos como un tercio todavía de las concesiones por aprobar. Hay que rehacer los contratos de concesión bajo una modalidad que sea más amigable con el usuario, que priorice la calidad del transporte público, y también hay que hacer un proceso de elaboración de planes operativos de cuántos buses van a haber para cada una de las rutas, cuáles son los tipos de buses que podría utilizar y cuál es la capacidad que tienen cada uno de los concesionarios, para asumir las deudas y para asumir la inversión que implicaría administrar un sistema de transporte público bajo un enfoque sectorizado. Y por último está el tema de justamente el pago electrónico, que es lograr articular todos los sistemas de pago para que sean un pago realmente electrónico y que sea accesible para la población en general, que eso es un gran reto y ya se tiene como una hoja de ruta que se espera que para el transporte público empiece a operar una primera fase para septiembre del 2021, justamente cuando se tienen que renovar todas las concesiones, que tenemos que estar pendientes porque al igual que la sectorización, es un tema que está muy pendiente, digamos, o sea, que realmente lo hemos siempre en cada gobierno se anuncia como que ya vamos a tener el pago electrónico y llega la fecha de cumplir la meta y no la cumplimos. Entonces realmente esperaríamos que esta nueva hoja de ruta sea la fecha definitiva, pero yo siempre soy muy respetuosa en todos estos aspectos y les invito más bien a hacer toda la presión necesaria para que logremos ver el pago electrónico más allá de una promesa o una meta de parte de las autoridades. Y nada más para finalizar, les dejo algunas herramientas para que puedan trabajar estos conceptos. Lo primero es que justamente AED, en conjunto con el Centro para la Sostenibilidad Urbana, tienen la guía de construcción e implementación de planes de movilidad sostenible. Entonces ahí les dejo el link para que los puedan descargar. Y es muy interesante porque para yo poder trabajar movilidad sostenible a nivel de la empresa, tengo que saber justamente qué
quiénes son mis colaboradores, cuáles son sus condiciones de desplazamiento, cuáles son sus condiciones sociales y económicas asociadas al transporte, y a partir de eso, y además un poco el análisis más macro de justamente cuál es mi comunidad inmediata, cuál es el estado de las aceras, de las carreteras y demás, y a partir de eso desarrollar todo un proceso de plan que me permita mejorar las condiciones de movilidad sostenible en mi empresa y también para mis colaboradores y por tanto la calidad de vida de las personas. Aprovechando que estamos en el mes del ambiente y que estás, entonces Inteco y el programa Mi Transporte, la GIZ, ha puesto a disposición de cualquier persona las normas que se han generado en temas de movilidad no motorizada. Y una es los requisitos para infraestructura ciclística, que tiene que ser coherente, conectiva, segura, directa y cómoda. El otro tiene que ver con los estacionamientos para bicicletas. Y la última tiene que ver justamente con el diseño de las aceras para que sean accesibles, coherentes, cómodas, atractivas y se les dé el espacio que como peatones nosotros necesitamos para el desarrollo de las mismas. También les dejo los lineamientos del Ministerio de Salud para el transporte público, que es la última versión. Igual ahí va a estar el link para que vayan revisando conforme se vayan actualizando. Porque hay algo que sí quisiera aclarar: ¿por qué se permite la capacidad del bus solo sentado, sino de pie? Porque como les dije, nuestro sistema de transporte público trabaja al costo. Eso quiere decir que ocupamos que la gente se suba al bus de otra manera para que se maneje justamente las tarifas apropiadas y no implique un gran costo, un gran impacto económico para las personas. Entonces se terminó. El Ministerio de Salud es el que determina y fija estas medidas de que realmente se necesita que las personas vayan al menos sentadas. Y mientras se utilice la mascarilla, que es como la barrera de contención, lo que se ha demostrado es que no hay como un gran contagio, por así decirlo, al andar el transporte público, cada uno en su capacidad sentada utilizando la mascarilla, que esas serían las consideraciones. También está el lineamiento específico para transporte de trabajadores agrícolas, donde acá, por la dinámica que tienen estas poblaciones, donde tienden justamente a compartir mucho y quizás el tema de todavía tenemos muchas deudas pendientes en toda la higiene y la seguridad de las personas que trabajan en el sector agrícola. Acá el Ministerio de Salud sí les permite, en los casos que así lo requieran, que se vaya a la capacidad de la buseta o del bus al 50%, para que así favorecer el mayor distanciamiento posible entre las personas. Y si quieren saber más de cómo ha respondido cada una de las ciudades del mundo ante la movilidad sostenible y los retos que ha enfrentado durante el COVID, les dejo este resumen que lo trabajó un colectivo, los principales colectivos que trabajan movilidad sostenible a nivel del mundo, y haciendo un resumen justamente qué se ha analizado, qué se ha dicho, qué ha funcionado, qué no, en cada una de las ciudades del mundo, por si tienen mucho más interés. Y les dejo ahí un poco de referencias. Lo último, nada más, invitarlos que si quieren saber un poquito más de lo del tren eléctrico de pasajeros, el miércoles 1 de julio, en el Facebook del Centro para la Sostenibilidad Urbana, vamos a tener un conversatorio justamente con 2 de las personas encargadas de la unidad ejecutora del tren eléctrico para hacerles todas las preguntas que tengan al respecto. Un poco ya yo les planteé cuáles son las más importantes, pero todo lo que ustedes quieran saber del tren eléctrico tienen como esa oportunidad para saber y evacuar todas las dudas que tengan sobre el proyecto en general. Entonces, a partir de acá termino mi intervención. Les dejo ahí, la presentación ahí trae mis diferentes contactos por si necesitan contactarme a futuro, y quedo abierta entonces a un proceso de dudas o consultas, observaciones o sugerencias de lo expuesto. Muchísimas gracias, Jessy, por la presentación y por realmente darnos, por un tema de internet, no pude ver las consultas, entonces tenemos unos minutos para poder hacer consultas. Entonces me parece que se estaba hablando sobre el tema de las aplicaciones para utilizar transporte público, y si tal vez nos puede ampliar un poquito más sobre el tema de seguridad electrónico, de cómo se estaría trabajando eso, porque justamente es parte de lo que, de la debilidad que como país tenemos en temas de movilidad. Ok, lo del pago electrónico, lo que se hizo fue un poco hacer una hoja de ruta
que implica que en febrero del 2021 va a empezar a trabajar el pago electrónico en el tren, pero no es como que hay un sistema electrónico de etiquetes y usted los compra, sino más bien ese es un muy proyecto piloto donde la persona que le cobra a usted en el tren también va a tener un datáfono para cobrarle si usted tiene la opción como en tarjeta. Eso lo que va a permitir es hacer como un primer tanteo para ver qué tan receptiva es la población a pagar mediante medios electrónicos, y a partir de eso pasa por un proceso de depuración y se empezaría a implementar un sistema como de pago electrónico mediante tarjeta en el transporte público en septiembre del 2021. Ha sido un reto desde el punto de vista del Banco Central, sobre todo porque vamos a ver, se requiere que sea un sistema que sea accesible a toda la diversidad de personas usuarias del sistema de transporte, y entonces se están barajando diferentes opciones, sobre todo si soy una persona mayor donde quizás no tengo acceso a una tarjeta de débito o crédito para hacer la compra de los tiquetes. Entonces, ¿qué opciones les damos a este tipo de población? Entonces estamos en ese proceso todavía. Bueno, no estoy yo directamente, sino es un proceso que ha trabajado el Banco Central en conjunto con ARES y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. ¿Y cuál era la primera pregunta? Creo que tuve un problema con la conexión y no lo escuché bien. Sobre el tema de seguridad, que tal vez nos puede ampliar un poco, porque no se mencionó. Carolina nos indicó que este tema de asaltos y seguridad es importante desde el COVID. ¿Cómo se está trabajando? Porque justamente hay menos personas, la distancia se tiene que contemplar al respecto. En el tema de seguridad, realmente desde las instituciones de gobierno como tal, al menos en las partes de transporte que me ha tocado estar trabajando con ellos, justamente porque cada uno ve como el árbol que tiene enfrente y no ve el bosque en general, realmente no hay mucho que se haya hecho en temas de seguridad para brindarle seguridad a las personas usuarias. Entonces, el tema de la seguridad siempre termina siendo una responsabilidad muy individual, digamos, de yo como persona tratando de asegurarme la seguridad propia, digamos, a la hora de utilizar cada uno de los diferentes medios de transporte. No ha habido una integración del tema de seguridad en los diferentes medios o tomadores de decisión que tienen que trabajar justamente ese tema. Entonces me parece un tema súper importante, pero que lastimosamente no tengo una mejor respuesta que la que le acabo de dar para trabajar el tema de seguridad. Por lo que creería que ahí el tema de alianzas público-privadas y de posicionar todos los temas y los retos de seguridad se vuelve una urgencia justamente. Perfecto. Muchísimas gracias, Jessie. Y bueno, de esta forma vamos a cerrar con los webinars del ambiente que en esta ocasión AED preparó para ustedes. Agradecerle a Jessie por la participación, por la exposición, y a ustedes que han participado en las diferentes actividades que hemos venido desarrollando, y bueno, invitarles a que sigan pendientes de la información que estamos publicando en nuestras redes sociales y en nuestro sitio web. Y bueno, para finalizar, nada más indicarles que esta presentación se las estaremos compartiendo por correo electrónico. Entonces, muchísimas gracias y que pasen una excelente tarde. Perfecto, muchas gracias. Hasta luego. Linda tarde.